Hola, buenas tardes a todas, a todos. Estamos comenzando con esta tercera sesión vinculada a la exposición Indómita Intimidad, exposición de la generación 2019-2021 del posgrado en Artes y Diseño. Bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos. Pues la idea de estas reuniones es dialogar con algunos de los artistas que presentaron su obra, que se presentaron a la convocatoria y que nos enviaron sus trabajos y fueron seleccionados para la exposición de generación. La idea es hablar de sus procesos tanto académicos como en general, es decir, sus procesos artísticos, sus ideas alrededor de su obra, y también fomentar el diálogo como una suerte de actividad extendida o exposición extendida o paralela, digamos, se le suele nombrar, aunque yo creo siempre que lo más interesante, digamos, de estos procesos y de estas, digamos, sugerencias o lo que nos sugieren las piezas es la posibilidad de compartir las ideas que entre todas y todos podemos intercambiar, podemos colocar sobre la mesa para discurrir y para opinar acerca de lo que pensamos, sobre todo pensando en una exposición, digamos, que es una de las primeras exposiciones que se generan totalmente de manera virtual, lo que implica un esfuerzo interesante, importante, también una crítica, digamos, a la posibilidad, digamos, que tenemos para reproducir lo que en un entorno presencial y de experiencia directa se puede reproducir, decía, en un entorno enteramente digital. Digamos, los obstáculos, la forma de presentar y también las posibilidades que tenemos para regresar de algún modo a ese entorno sin necesariamente normalizar las prácticas, sino siempre ponerlas en cuestión. Bueno, no quiero hablar demasiado ahora para darle pie a los artistas que nos acompañan el día de hoy, que voy a presentar ya en un momento. Solo quiero leer rápidamente, ya lo he hecho en las otras dos exposiciones, en las otras dos mesas de conversación, pero quiero hacerlo también en esta porque pues finalmente los videos son independientes y para que esté en el registro la lectura del texto curatorial que escribí yo y también la lectura del núcleo específico, y ya hablaremos después de la exposición, de lo que implicó también un poco curar de esta manera este tipo de propuestas. En fin, entonces voy a ello. Acá está el texto, digamos, como, digamos, es un texto que también se publicó en la convocatoria y que se adaptó después a la exposición. Es una suerte de provocación, porque la selección no necesariamente era restringida, sino era una selección abierta con una serie de sugerencias que pudieran enfocar o encuadrar, digamos, el discurso de cada uno de los trabajos que se presentaban y que se han desarrollado, decía yo, en el periodo de posgrado, a esta realidad que tenemos. Entonces, bueno, leo el texto. El uso y abuso en la transmisión de nuestra intimidad no puede existir sin cierta indisciplina frente a la creciente datificación de la participación pública. Como lo señala el filósofo Pierre Levy, lo virtual no se opone a lo real, sino a lo actual. La actualización se asume como una respuesta más allá de una enunciación que imagina posibilidades. Actualiza así su temporalidad en la invención de formas novedosas. Lo virtual, por el contrario, es una mutación de identidad, un desplazamiento del objeto hacia una redefinición en un campo problemático. Así, señala Levy, mientras la actualización iba de un problema a una solución, la virtualización pasa de una solución dada a un otro problema. Tomando en cuenta estas diferencias y las posibilidades que señalan, se han seleccionado para la exposición de la generación del posgrado en Artes y Diseño 2019-2021 trabajos que plantean miradas sobre los emplazamientos a los que nos enfrentamos a más de un año de confinamiento y trabajo en línea. Su amplitud comprende la recuperación de lógicas ancestrales frente a nuevas formas de transmisión visual, la crítica a los símbolos en una yuxtaposición actual que une mercado con Estado, o fórmulas de reorganización de lo común en frentes heterogéneos como la familia, lo femenino masculino o los recursos naturales como potencia primigenia para el disenso. Hemos encontrado así planteamientos que fincan la mirada en una ruptura entre los acontecimientos y su degradación en la virtualidad,
que sugieren modos de ver desde procederes para intentar superar el trance complejo al que nos enfrentamos y a la vez la búsqueda de posibilidades para una urgente recuperación de soberanía. Y bueno, ahora leo rápidamente lo que corresponde al núcleo 3, que se llama la experiencia pospuesta y alternativas para recuperar el contacto. Debo decir que son 3, digamos, salas, o en este caso núcleos. Quienes ya hayan ingresado a la simulación virtual donde están enclavadas las salas, pues ya habrá visto que todo comienza en una suerte de desierto y hay 3 puertas a las que se puede acceder y en donde están montadas las piezas, digamos, en una gran sala. Está bastante interesante porque reproduce, digamos, lo más parecido a una sala, digamos, de arte, pero con algunas diferencias, evidentemente, que se pueden generar solamente en estos ambientes virtuales. Y bueno, leo nada más lo de este núcleo, la experiencia pospuesta. Dice de Sousa Santos que la falta de coincidencia entre experiencias y expectativas es la gran novedad histórica del paradigma de la modernidad. Estamos ante la idea según la cual las experiencias del presente serán excedidas por las expectativas en cuanto al futuro. El relato de la modernidad occidental ha sacrificado la experiencia del presente, que resultaría poco fiable frente a la supuesta bonanza en la exaltación de las expectativas. Sin embargo, frente a las condiciones del presente, semejante disyuntiva puede sonarnos sospechosa, sobre todo a los integrantes de los países en vías de desarrollo. Bueno, esta, como decía, fue la provocación primera que también se publicó en la convocatoria. Y bueno, nos acompañan el día de hoy Silvia Flores Pérez y Felipe Andrés Cura, que presentaron y tienen sus piezas, algunas de sus piezas en este núcleo. Entonces, bueno, para comenzar, le daré la palabra a Silvia Flores Pérez para que nos hable de su proceso creativo, de lo que nos quiera compartir alrededor de su trabajo. Silvia, por favor, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Pues mi nombre es Silvia Flores y bueno, mi proyecto de titulación, estas piezas son parte del proyecto de titulación. El proyecto se llama Magnetismo en el arte, una propuesta escultórica. Y bueno, pues lo primero es que me preguntan es, ¿por qué el magnetismo, no? Pues mi disciplina ha sido la escultura. Entonces, desde la licenciatura, pues en la escultura siempre hay las cuestiones del equilibrio, de la física, de las tensiones, están muy presentes en la escultura. Y bueno, ahora en la maestría, pues estoy abordando este tema del magnetismo, primeramente por una curiosidad física, y segundo, porque también creo que el magnetismo está muy presente, digo, lo sabemos en la naturaleza, pero también es una parte de la ciencia que está siendo estudiada y hay muchos aspectos muy interesantes, muchos conocimientos de otras disciplinas que pueden ser integrados a nuestra producción como creadores, como artistas o como escultores, pues podemos integrar conocimientos de otras disciplinas. Específicamente, pues en estas esculturas, lo que yo hice, pues integré 4 fenómenos del magnetismo, porque pues sí es un fenómeno muy complejo y que incluso pues podría solamente reproducirse algunas cosas en laboratorios. Yo lo que hice pues con las cuestiones muy básicas, muy simples a mi alcance, pues hacer mis esculturas. Me di a la tarea de hacer estas investigaciones y plasmar mis emociones y mis investigaciones en base a 4 fenómenos, ¿no? Y bueno, estos 4 fenómenos fueron la transparencia magnética, que justamente la pieza que estoy presentando aquí en cautiverio es una pieza que está basándose en este fenómeno de la transparencia magnética. ¿Qué es la transparencia magnética? Lo podemos ver en la pantalla, si lo podemos compartir en la presentación. Esta pieza, pues la transparencia es una propiedad que se trata de atravesar superficies. Entonces, en algún momento, ¿es la otra pieza? Esa es.
Entonces, pues he hecho algunos experimentos con pintura, de atravesar papel, pero como lo mencioné, mi área siempre ha sido más la escultura. Entonces, en la otra pieza, en la de los acrílicos, allí es una de las primeras piezas que llevé a cabo, justamente empezando, digamos, por la cuestión no de ilustrar un fenómeno, sino a partir de un fenómeno, ¿cómo lo puedo yo utilizar, ¿no? Entonces, en los acrílicos, pues está atravesando el magnetismo dentro de cada acrílico, va atravesando, es algo que no se ve en teoría, pero las limaduras, el metal nos hacen notar esta comunicación entre los acrílicos. Entonces, pues hay una coincidencia con esto de estar un poco encerrados, mucho encerrados, ¿no? En la cuestión de la pandemia y qué es estar dentro de un espacio y qué es estar también conectados, ¿no? Entre nosotros, digo, también en esta era del electromagnetismo, como nos dice Estela de la Cuadra, que estamos viviendo una era del electromagnetismo, eh, pues a través de estos medios, ¿no? Es nuestra manera de comunicarnos entre unos y otros. Entonces, fluir y construir estas nuevas estructuras que, bueno, en este caso es como si fuera una planta que se desarrolla en módulos. Y esa es la intención de esta pieza, tratar de fluir entre los módulos, construir nuevas estructuras y como lo mencioné, pues el fenómeno que se está estudiando es la transparencia magnética. Después, en la otra pieza, o el otro fenómeno que también estoy estudiando dentro del magnetismo es la demagnetización. Entonces vemos en la otra pieza cómo pues se van es una estructura igual con magnetos, con elementos metálicos, alfileres. Entonces está bajo el agua. Entonces también cómo es estar dentro de un espacio, pues está algo que está en decadencia, que se está pudriendo, que está desapareciendo y va cambiando con el tiempo, ¿no? A estas esculturas, instalaciones, las llamé cápsulas del tiempo, porque precisamente pues bajo el agua van a suceder muchas cosas. Ya ahorita la pieza es muy distinta, ya no tiene agua y podemos imaginar los óxidos que ya han ido apareciendo. Entonces, pues también es parte de lo emocional que estamos viviendo, ¿no? Sentirnos pues en un espacio cerrado y que vemos que las cosas van cambiando y nosotros también vamos cambiando y en una cierta degradación de situaciones, de cosas que vamos pues tocando en nuestras vidas y bueno, es mi forma de plasmarlas en una pieza escultórica. Y bueno, pues también parte de mi proyecto es hacer como la mención de un término que le he puesto, conducta estética del magnetismo. Es también una aportación mía porque en algunas piezas encuentro que los crecimientos magnéticos tienen que ver como con crecimientos de las plantas. Entonces, esta conducta estética del magnetismo se relaciona con los fractales, con las plantas, con la naturaleza y bueno, pues en mi tesis desarrollo este tema. Y bueno, también de lo último que quería, bueno, en este segmento de lo que quiero hablar también es sobre la problemática, ¿no? De exponer nuestro trabajo de estas nuevas formas, que si bien es una nueva forma de conectarnos y de estar eh, en contacto con una comunidad, pero bueno, en mi caso yo estaba en la idea de que la gente pues pudiera jugar con las piezas, con el magnetismo, tocar las limaduras, o sea, tener una experiencia estética con las piezas, pero eso cambia, ¿no? Como si en esta reflexión de cómo cambia ahora la presentación o posible muestra de una pieza que ya no puede estar en contacto con las personas, sí es como replantear cómo podemos mostrar lo que queremos al público. Entonces, en esta cuestión, comentábamos el otro día en otra charla,
lo que ganamos, ¿no? Lo que ganamos, pues podemos a lo mejor estar más conectados, pero en términos de la cuestión de la experiencia, y como lo veíamos en la primera charla también, ¿no? Experimentar la obra, poder verla, poder a lo mejor acercarnos más a los detalles, sí, sí es un nuevo replanteamiento de cómo podemos mostrar nuestra obra. Entonces, en cuestión escultórica, pues sí, sí, ahora sí que sí queda muy corto en el aspecto de que no podríamos aquí tocar la pieza, jugar con los imanes. Entonces, pues aquí estamos, ¿no? Tratando de mostrar lo que hacemos, pero también reflexionando sobre cosas que nos están quedando cortas y que esperamos que en un futuro pues podamos mostrarlas para que el público las pueda experimentar como nosotros queremos. Hasta aquí sería mi participación en este momento. Sí, muchas gracias, Silvia. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas y es justamente una de las problemáticas a las que nos estamos refiriendo, sobre todo en este módulo. Ya hablaremos en un momentito más sobre otras cosas, sobre tus piezas. Por lo pronto, agradecerte y pasarle la palabra a Felipe Cura, que nos acompaña también ahora, para que nos hable ahora de sus procesos y de sus piezas y ya comentamos al final, intercambiamos opiniones. Felipe. Okay, hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Lamentablemente no tengo la cámara disponible, pero así que solo me van a oír esta tarde. Como partiendo de lo que estaba diciendo Silvia, como que yo no tuve ninguno de los problemas en relación como a la materialidad como del trabajo. Estuve trabajando, y bueno, tampoco tengo como una línea muy clara, creo yo, como de trabajo. Tengo varios intereses que se cruzan un poco en este proyecto que les voy a presentar. Pero, a ver, el primero es el tema como de lo colaborativo. Lo que están viendo ahí son como, a ver, lo que hice fue una publicación y lo que están viendo ahí son ciertas como páginas de esta publicación, así como que si pudiéramos acceder al PDF sería muy chido, lo agradecería, gracias. A ver, este trabajo surge del curso de producción, creación que hice con Eloy Tarcisio, y fue un momento previo a la pandemia, fue un momento durante el primer semestre que fue presencial. En Chile empezaron a ocurrir distintos eventos sociales, políticos, que recibieron luego el nombre de estallido social. Comenzaron el 18 de octubre del 2019, y yo ya me encontraba viendo en Ciudad de México y veía a la distancia como todas estas noticias de lo que estaba ocurriendo en mi país, y a la par estaba como realizando distintos como ejercicios en el taller en relación como a la práctica del caminar. Me di cuenta de que mi situación como de recién llegado a la ciudad, como que todo me parecía, algunas cosas, no todo en realidad, me parecían como curiosas en comparación como al contexto del que provengo. Entonces estaba como recorriendo la ciudad, como escogiendo ciertas cosas, objetos, lugares para realizar pequeñas intervenciones. Muchas de estas intervenciones como que nunca fueron registradas porque tampoco me interesa como el registro ni hacer una pieza material. Y llegamos como a un acuerdo con Eloy de cómo superar como ese tema, que las artes visuales es súper importante, cómo puedo mostrar algo que estoy haciendo, pero que de algún modo no lo quiero registrar y no lo quiero como volver un objeto. Y producto de lo que empezó a pasar en Chile, como que empecé a planificar actividades en la calle Chile, que es una calle muy pequeña en el centro histórico, que son apenas 4 cuadras, y estaba tratando de generar distintos como eventos
pequeños como para visibilizar la situación que ocurría en ese momento, cuando empezó como el tema luego de la pandemia, y como que se nos cerró o se nos negó temporalmente el uso del espacio público. Y me quedé con todo, como todas esas ganas de poder elaborar algo en relación a eso. Debido a eso, como que empecé a revisar imágenes de la calle en Google Street y me quedé pensando en cómo podía hacer algo sin estar presencialmente en el lugar. A lo que llegué fue como a elaborar este fanzine, que incluye otro tema que me interesa mucho en mi trabajo, que es lo colaborativo. Siento que este fanzine en realidad como que mi trabajo básicamente como de diseñador, y diseñador súper como autodidacta y súper como básico. De hecho, como que esto lo hice en PowerPoint, no ocupé ningún tipo de programa especial de diseño. Y les encargué a distintos amigos, personas muy cercanas a mí, que recorrieran la calle virtualmente y me escribieran un texto de la extensión que ellos quisieran. No les puse ninguna otra condición más que realizar el recorrido por esta pequeña calle y que me reenviaran un escrito. Lo hice, separé el grupo en dos. Uno que estaban en Chile, que no conocen esta calle como de manera presencial, y dos personas que son chilenos que viven en Ciudad de México y que sí conocían la calle. Un poco yo sabía lo que iba a pasar, era que al recorrer esta calle íbamos a hablar de Chile, del país, y no del Chile, de la República de Chile, que es el nombre de este lugar. Y ahí fue como surgiendo como el nombre también, como lejos es aquí, lejos es allá, que hace relación, que tiene relación finalmente con eso, como vemos a Chile desde la distancia y cómo se ve la calle República de Chile desde también la distancia de Chile, el país. Los textos inevitablemente terminan hablando como de las percepciones personales de todos los invitados acerca como de la situación política. Y después de que yo recibí el texto, lo que hice fue empezar a pensar como este fanzine, no quiero llamarlo publicación porque en realidad no se ha publicado, tampoco tenía intenciones de ser publicado ni exhibido, entonces como que me vino muy bien como la convocatoria y tener la posibilidad de sacarlo de mi computador y que accediera a él un poco más de algunas personas más. Luego de recibir los textos los leí y empecé como a buscar imágenes en Google de lo que hablaban. Entonces, la selección de imágenes que están viendo ahí es como, de algún modo, como mi lectura del texto de las personas que lo enviaron. Entonces, por ahí, como les contaba antes, se van cruzando estas tres cosas que son el interés por el trabajo colaborativo, como el interés por la práctica del caminar, que de eso trata mi tesis de investigación, que la hice, estoy en el proceso como final, mi tutor es Ricardo Pavel, y también el formato como editorial, que en Chile, con un proyecto que elaboré en conjunto con mi hermana, llamado Galería Temporal, tuvimos ocasión de realizar 7 publicaciones, entonces algo que también como mencionaba algo, antes no tengo como experiencia como profesional, pero sí es algo como que me gusta mucho y siento de que se ha transformado en algún modo como en una forma de expresar ideas. También dentro de ese mismo como tema, de lo editorial, me interesa mucho como el tema de la escritura, pero en la escritura no tanto como visto desde un punto de vista como teórico, sino que como pensar
y hacer ejercicios de la escritura como ejercicio creativo, como la escritura, como la escritura puede transformarse también en una obra. Y por ahí también como que esto se refleja un poco en este fanzine por la libertad como de expresiones que se manifiestan en los textos que recibí de todas las personas que quisieron participar. Eso, en resumen. Pasamos, si quieren, como a lo siguiente, a preguntas o lo que les interese. Ok, gracias, Felipe. Pues sí, no sé si quieren agregar algo, Silvia, si quieres agregar algo, o yo tengo algunos comentarios alrededor que se pueden convertir en una suerte de preguntas o en una continuación de la conversación. Si quieres, te planteo una primera cosa que me pareció y que me gustó mucho de tu obra, porque iba muy a colación, digamos, o muy vinculada al problema, digamos, de la lejanía y las posibilidades de cercanía. Una de las razones por las que la exposición se llama así es porque hay una escritora argentina, Graciela Montes, que en realidad escribe mucho para literatura infantil, pero también teoría sobre literatura infantil, que tiene un concepto que me gusta mucho y que me ha acompañado desde hace mucho tiempo, que se llama la frontera indómita. Y ella dice, lo mencionaba yo la sesión pasada, ella dice que esta frontera indómita suele, digamos, ser el lugar en el que la infancia se encuentra, incluso la infancia como concepto, ¿no? Pero que esta frontera indómita implica que esta infancia siempre guarda, digamos, la incapacidad de adaptarse del todo, y que eso es bueno porque al final en esa frontera existe la posibilidad de vincularse con otras lógicas, con los sueños o con los deseos incluso más primigenios, que a veces no se pueden invertir en la sistematicidad del sistema, digámoslo así, ¿no? Y me parece que tus piezas, justamente en esta frontera, hablan mucho de eso, es decir, del magnetismo que es posible transmitirse a pesar de que hay una frontera, justamente, o una pared que impide el contacto directo. Sin embargo, el magnetismo es ese espacio en el que sí es posible vincularnos. Y toda la metáfora que tú misma empleas para hablar del tema de lo encerrados que nos volvimos en algún momento, ahora ya estamos saliendo a la calle, sin embargo hay un encierro también conceptual del que no nos podemos, del que no es fácil desprenderse. Digamos, la frontera también a veces está colocada en términos matéricos por el tapabocas o por una serie de cosas que nos impiden el contacto aún afuera. Y entonces preguntarte cómo ves esto y cómo ves esta necesaria incapacidad para adaptarnos, lo que implicaría también una posibilidad para resguardar nuestras subjetividades y para tener la posibilidad de compartirlas, estas subjetividades, con los otros. Sí, bueno, lo que primero pensé es respecto de que siempre, bueno, en mis piezas me interesa reflejar algo con problemas de la comunicación, como que ahí yo desde que inicié el proyecto, que fue antes de la pandemia, pues siempre en mis piezas hay algo de eso, ¿no? Que se conectan, que se desprenden, que se unen, que desaparecen. Entonces hay un problema que me interesa mucho, que es como la comunicación y, bueno, la comunicación humana, ¿no? Reflejado desde mi enfoque, desde mis esculturas. Entonces, pues son tensiones, son atracciones, hay erotismo, entonces son esas cosas que, pues, que existen en nuestra naturaleza, y yo, pues, desde mi forma trato de plasmarlas, ¿no? Y ver qué ocurren frente a mí, frente a mis ojos, y quisiera que ocurrieran frente a los ojos de alguien más como una experiencia estética. Y bueno, después ocurre esto de la pandemia bueno, pues coincide un poquito con lo que yo estaba, con esta problemática, ¿no? De lo que está separado, de lo que está unido, de lo que quisiéramos, como deseo de. Entonces, pues por eso
me interesó participar, ¿no? Porque sí, desde, como nos mencionas, desde esta intimidad, desde nuestro ser más profundo, que es en nuestra casa, nuestras ideas, pues cómo nos tenemos que reinventar, cómo nos tenemos que alimentar, ¿no? De otras cosas, de otras experiencias, aún estando físicamente en un solo espacio. Entonces, pues sí se vuelve una experiencia indomable, ¿no? Porque no nos podemos conformar o hacerla común, como, ¿cómo dicen esto de la normalidad, la nueva normalidad? Tenemos que inventar nuestra normalidad para poder seguir creando, para poder inventar formas de vivir, ¿no? También, ¿no? De relacionarnos con los demás. Entonces, pues en esto se estaría relacionando mi obra con la problemática de la pandemia. Pues sí, la cuestión, bueno, desde mi punto, sí, sí se vuelve algo incompleto, ¿no? La obra que presento de esta forma, pues yo me siento incompleta al presentar algo así porque pues no lo están percibiendo como yo quisiera, ¿no? Entonces ese es mi sentir en este momento. Y bueno, eso es en la esperanza de que se abran los espacios, se generen las exposiciones, pues ya estaremos abordando la, la forma, a retomar la forma que nosotros habíamos planteado en nuestros proyectos inicialmente. Eso sería. Sí, sobre todo porque lo tuyo es muy matérico y enfrenta, digamos, la materia y las condiciones, digamos, físicas de la materia a un problema estético. Entonces, claro que se requiere la coparticipación del público, sobre todo si es posible. Mencionaste que era posible tomar las piezas, manipularlas, que esa es la idea y me parece extraordinario, ¿no? Pero te quería plantear otra cosa antes de que se me olvide y a preguntarle a Felipe el tema de la entropía, porque mencionabas que la pieza ya ahora no está así, evidentemente porque pues quizás el agua ya no está y entonces el óxido ha generado otras cosas, como la parte negativa también, porque a veces además quería decir la parte negativa de la metáfora también, ¿no? Porque la metáfora tiene una parte, digamos, o llamémosle positiva, en el sentido de que pues hay un magnetismo que genera formas bellas y formas complejas que se pueden modificar, pero también cuánto puede durar y cuánto puede durar ese magnetismo después de el problema del tiempo. Mucho que ver con el tema de Sousa Santos que planteaba, las expectativas y el presente, porque las expectativas construidas en el presente, en nuestras condiciones, por ejemplo, las latinoamericanas y tal, pues suelen ya no ver con ojos demasiado benévolos el futuro. Entonces, el futuro de la pieza es ese, hay una entropía que quizás se ha generado por la falta, digamos, de movilidad o porque ya no tiene tanto sentido, porque genera problemas tenerla en el resguardo que lo tengas, en el lugar en donde la tengas, problemas dejar el agua, qué sé yo, que no se puedes hablar de lo material de tu pieza o de tus piezas y cómo resarcirlo en estas condiciones inciertas, ¿no? Bueno, esta pieza de magnetización que se llama Thanatos, pues es la antítesis de lo magnético, ¿no? Entonces, en esta, estoy como, bueno, como lo mencioné, pues dentro de mis posibilidades, hasta dónde podía tocar los fenómenos y hasta dónde no, ¿no? Hubo cosas que podría imaginarme, pero no puedo hacer porque no están los laboratorios, ¿no? Tal vez en otro momento me pueda meter en algún laboratorio a ver qué puedo hacer por ahí. Pero volviendo a la idea de la antítesis de lo magnético, ¿no? De que cuando pues, algo muere, algo se va despidiendo, ¿no? Y lo vas viendo transformar es una poética que yo pienso que se relaciona mucho pues, con lo que vivimos, con lo que vemos. Nosotros mismos, ¿no? Estamos en un continuo cambio y vemos nuestros cambios y somos testigos de degradaciones de nuestro cuerpo, de nuestras cosas, de lo que nos rodea. Entonces, pues es esto, ¿no? Como en una escultura yo puedo eh, hacer metáforas de esto que se observa y pues es una antítesis de lo magnético. En esa pieza específicamente así fue pensada para, pues,
como mostrar las dos caras de la moneda, ¿no? Cuando algo se atrae, la vida, el erotismo, y la otra parte, ¿no? Que es como el final de un ciclo, y que sabemos que ya sabemos lo que va a pasar, pero el chiste es que aquí el elemento tiempo, ¿no? El tiempo es el que le da los sabores a esa desaparición, le da los colores, le da las texturas, y pues son las cosas que yo percibo en mi vida y que reflejo o trato de reflejar en mis piezas. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Tengo un fragmento ahí que, si hay tiempo, lo leo, de una cosa que también está un poco en el tema de la recuperación del presente, que siempre me sirve mucho para muchas cosas que hago. Una reflexión sobre un filósofo norteamericano que se llama Paul Goodman, pero bueno, si hay tiempo lo leo porque está en coincidencia con lo que comenta Silvia. Felipe, justo un poco en esta misma, digamos, dirección en la que estamos platicando, tú comentabas que, a diferencia de Silvia, tú no tuviste los problemas de lo matérico porque tú estás trabajando, digamos, con medios digitales, aunque sean los más convencionales como el PowerPoint, es decir, o la combinación de estos medios que ya implica una técnica compleja, pero con medios convencionales comerciales como PowerPoint, como Google, como el de Adobe, en donde se está mostrando el PDF y tal. Y entonces ahí hay no superación, pero sí te colocas en un espacio de contacto que no requiere necesariamente, digamos, del acontecimiento, o que reconvierte el acontecimiento en el problema de lo digital, o en la lógica de lo digital, del tercer entorno, como dicen algunos autores por ahí, del entorno digital electrónico, ¿no? ¿Cómo ves este contacto y cómo ves la experiencia? Es decir, si bien la experiencia se ha pospuesto, planteas en la petición que le haces a las personas del texto en función al recorrido que hacen, pues una especie como de reincorporación o reinvención o replanteamiento o incluso crítica del asunto de la experiencia y del presente, sobre todo del acontecimiento vivido en el presente, ¿no? ¿Cómo ves tú, cómo te enfrentas tú a este problema? Mira, yo creo que finalmente sí tiene que ver como mucho con el tiempo, y porque de algún modo, a pesar de que no estaba hecho para ser exhibido, el trabajo sí se transforma en un documento, como de un momento específico de la historia de mi país. También como que a la vez también como habla de, de mi situación personal, también como de migrante, como estando en este otro contexto que también como mencionaba antes, era relativamente nuevo para mí, y también como que requería una adaptación también, que no solamente fue como la adaptación por lo que pasó posteriormente por la pandemia, sino como por acostumbrarse como a otro espacio, a otro lugar, a otras costumbres. Pero por sobre todas las cosas siento de que lo que más me gusta es que el trabajo conserva un poco a través del escrito de las personas que aceptaron cómo escribir el momento histórico. Entonces creo que por ahí como que se vuelve un poco más complejo. Como que el tema como de la materialidad, como mencionaba antes, a mí como que no me llama mucho la atención como de generar una pieza que dure. Finalmente también me gusta mucho como lo efímero, el hecho de plantear como los ejercicios como para esa asignatura y no hacerle registro tenía que ver un poco con eso también, como de no querer como producir más objetos
y también como un poco criticar, de cierta manera, como lo que se espera del arte, que el arte es como una industria de producción de objetos que se intentan como desesperadamente como conservar, como fuera a veces muy fuera como de lo contextual, como que es muy fácil cambiar en una pieza como el significado si es que se descontextualiza también. Entonces como que siento de que precisamente creo que lo que más me agrada como del trabajo es que las palabras como que son un poquito más difíciles de descontextualizar, y que de algún modo se transforman más en una forma, desde mi punto de vista, como más confiable de guardar la memoria. Ya. Recordaba ahora justamente que mostrabas tu pieza y que hablabas al respecto. Una anécdota que no sé si voy a contar bien, pero que cuentan de Kant, cuando un italiano va a Alemania y escucha una descripción de Florencia que hace Kant. Y entonces es súper preciso, digamos, en esta descripción, en los lugares que visita, en los monumentos, en los espacios. Y entonces, en la ronda de preguntas, el italiano se levanta y le dice, oiga, me impresiona lo bien que conoce mi país, lo bien que lo ha recorrido y ha conocido los espacios. Y Kant le responde, no, nunca he salido de Alemania, porque todas esas eran referencias, pues, lectoras. De cualquier manera, bueno, conocemos también digamos, el problema kantiano y todo lo que representaría frente al problema de la experiencia. Y en ese sentido, no es posible, desde mi punto de vista, quizás ya un poco, este, no del todo contemporáneo, por estos problemas que se nos presentan sobre todo, sustituir la experiencia por la descripción de la experiencia. Yo escribo justamente, ¿no? Y sí que es cierto que las mejores cosas digamos que me parece, la experiencia lectora que me parece más importante o más interesante es la que me permite en algún momento, sobre todo en la literatura, meterme en el sueño de quien está relatando. En el sueño es una forma de decirlo, pero meterme en la subjetividad y sentir que estoy en efecto recorriendo y viendo como si fuese el personaje o el narrador o quien sea con quien me identifique como lector, ¿no? Que hay un momento muy interesante que se parece al sueño, por eso lo empalmo con el sueño, se parece un poco al sueño en donde yo ya no soy consciente de esto que estoy leyendo. Bueno, lo decía un poco también porque pienso que pues, tu trabajo va muy en el mismo sentido de la psicogeografía y de lo que decían muchos de los situacionistas y de Bord y todos estos, que finalmente hablaban de esta recuperación también un poco de la experiencia del mapa uno a uno, por ejemplo, que los mapas de Google pues difícilmente nos pueden dar. El mapa uno a uno era el que uno podía hacer en el recorrido. Y estos mapas de Google se parecen mucho a este recorrido, pero me parece que es bueno que no se parezcan del todo, es decir, desde el punto de vista de lo inmersivo. Si estos mapas, que seguramente se van a convertir en ello, se convierten en inmersivos, pues estaremos reproduciendo las lógicas de un entorno, digamos, presencial en un entorno no presencial. Y esto es un problema. Quizás una de las formas que nos permiten liberarnos de ello es quizás la escritura, o quizás algunos fenómenos de la visualidad que no estén directamente encaminados a la representación. En fin, hay una serie de reflexiones que se pueden hacer al respecto, pero tú cómo ves este problema, digamos, entre un entorno presencial y estas posibilidades digitales que nos encuadran en una manera distinta de vivir la experiencia. ¿Sabes qué? Como que tienes razón en lo que estás diciendo, pero también como que lo digital ofrece como otras formas de experimentar como, y como eh, y, y introducirse como a esos espacios. O sea, por ejemplo, la plataforma de Google tiene
creo que son 5 tiempos distintos, 5 registros de 5 años anteriores de la misma calle. Entonces se va actualizando. Es un tiempo congelado, claro, pero a pesar de que ese tiempo congelado igual ofrece ciertas capas como en las que uno puede ver cómo era la calle el 2000, cómo era el 2005, cómo era el 2012, ya como la última el registro no sé en qué año fue, pero como que finalmente uno igual puede como tener esa experiencia de inmersión y una experiencia de inmersión también como de viajar en el tiempo. O sea, no solamente como un viaje presencial del espacio, sino que también como que ofrece la otra posibilidad, como de volver atrás. Y, y se transforma en una experiencia súper inmersiva, pero desde otra manera. Claramente como que faltan todos los estímulos que puede ofrecer una calle, pero también como que un poco impacta y asusta como lo que uno puede, el tiempo que uno puede llegar a perder como visitando una calle de manera virtual por esta plataforma. Eh, y por lo mismo, yo viví esa experiencia tanto como presencial cuando estaba viendo cómo desarrollar estas distintas acciones en la calle Chile antes de la pandemia y luego buscando ciertos elementos de los que hablaban las personas que escribieron los textos. Entonces, en algún momento como que una amiga habla que hay un cine porno en esa calle y yo estaba ahí como si estuviera en la vida real buscando el cine, la fachada del cine, y si la última toma de esa calle no me gustaba, como que iba a los años anteriores para elegir el fotograma. Entonces es curioso, a mí como que siento que las dos tienen sus pros y sus contras, pero las dos como que tienen o pueden como lograr cierta fascinación en el transeúnte, visitante, no sé qué nombre ponerle, paseante, eh, pero eso fue algo que a mí también como que me llamó mucho la atención del proceso de este trabajo. Sí, totalmente, porque además pienso que, digamos, la experiencia llevada a cabo en el entorno, digamos, social directo, también está mediada por muchas lógicas y también está obstaculizada por la propia cultura, digamos, de la distancia. Es decir, que si estas plataformas son problemáticas, son justamente porque ya nuestras relaciones con los otros no comunitarias son problemáticas, ¿no? Es un poco el fragmento que quizás lea después, tiene que ver un poco con esto, con el problema de la modernidad y cómo se enfrenta el hombre moderno a el intercambio en las sociedades, digamos, capitalistas. Pero quería preguntarles a ambos eh, sobre el problema que ya están apuntando acerca de cómo, digamos, readaptar o más bien eh, la experiencia en el momento de la creación. Pensaba en Silvia, en que sus piezas son, digamos, tienen un cierto formato para ser colocadas y operan bajo una lógica, bajo unas ciertas reglas de juego que se impone por, es decir, no son reglas escritas o impuestas a nadie, sino que se imponen por las mismas características de la pieza. Ah, bueno, sí, imagino que si hay unos imanes o que si hay una forma de moverlas, los módulos, entonces los pedazos de fierro van cambiando y se van transformando según el movimiento. Y entonces hay una cierta restricción en ese sentido, pero el momento de creación también es importante, es decir, en donde Silvia misma se divierte de algún modo, y es por este asunto de la frontera indómita de la infancia que estaba yo relacionado al principio, al hacerlo, ¿no? Que la experiencia, digamos, en ese sentido, sería como tu experimentación con ese formato para transmitirle a los otros, para atraer a los otros, a que también de algún modo
experimenten esa misma forma, esa misma manera de creación. Y pensando en el caso de Silvia, pero en el caso tuyo, Felipe, el caso es que tú en realidad estás suplantando un poco el acontecimiento y lo renuevas por acontecimientos, que hay un asunto más, digamos, ideal. Y bueno, también preguntarte acerca de la experiencia misma a la hora de la creación, por ejemplo, de esto que tú presentas, ¿no? Es decir, implica otro tipo de recursos, otra manera de divertimento, digamos, en el momento de generar piezas y de invitación. Quizás también planteas un juego más en el momento de creación, más involucras en el momento de creación a los otros que lo pospones. Vinculado quizás al tiempo de creación, la provocación sería, o la pregunta, digamos, la intención sería hablar de la creación en específico y luego la presentación, porque estamos en este fenómeno de mediación, ¿no? Y entonces la exposición, sobre todo pensando en el fenómeno expositivo, cómo medias entre esto que es creación y el momento en el que se expone, digamos, cómo se media y cómo lo están pensando, cómo lo pensaban y si cambió un poco su manera de concebirlo en estas circunstancias y si harían adaptaciones o quisieran regresar ambos a las lógicas anteriores, que se ve que ya estamos regresando de algún modo, que sí vamos a poderlas tener de nuevo, pero ¿qué ha habido de transformación en este tiempo, digamos, pandémico y postpandémico, en el sentido de la exposición? Es decir. Bueno, brevemente, antes de que se me vaya la idea, siento de que de algún modo mi trabajo también como que queda súper abierto, es más de lo que se ve, porque como decías tú hace un rato, involucra como a un lector, y el lector es el que completa la experiencia, y el lector es el que le puede dar otras capas también, que tienen que ver como con su propia vida, con su propia historia. Entonces, de algún modo, como que siento de que mi trabajo, y por lo mismo lo que me interesa como es la escritura, es que queda como documento, pero también es un documento que luego, o sea, no es una verdad, es una visión, y esa visión luego puede ser reinterpretada, releída, como experimentada incluso, como que a veces como que uno lee cosas y como que se logra transmitir cierta experiencia y como revivir esa experiencia. O bueno, ojalá, espero yo que pase algo con alguno de esos textos. Eh, pero siento también que lo que hace con el trabajo, es, lo que yo hice, o lo que provoca un poco el trabajo, es como que se agregan otras capas, como se deja un poco esa superficialidad que tiene como la pantalla que tiene Google, y se agregan las capas que tienen que ver con las distintas lecturas, que no es una sola voz, o sea, no es la mía, son las de 6, 7 personas, ya no recuerdo cuántas personas escribieron. Entonces cada uno de esos textos es una visión muy particular, y es una visión que creo que también como que interpela y como que hace como que querer recorrer esa calle y fijarse en otros asuntos que quizás pasarían totalmente desapercibidos. Sí. Y bueno, yo lo que quería apuntar también es que, bueno, siguiendo una idea de Michael Dufresne sobre el objeto estético, ¿no? ¿Dónde radica la obra de arte? Entonces, según este autor, bueno, nos dice que pues es en la experiencia, ¿no? De quien percibe la obra, no es el objeto, no es la superficie, sino la obra de arte radica ahí en la cabeza de quien la está percibiendo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo aludimos quienes creamos a, 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 a lograr llegar hasta ese lugar, ¿no? A la experiencia de quien puede percibir la obra de arte. En ese aspecto, pues por eso es que soy defensora de la escultura, de lo material, ¿no? Porque pues es un medio de acercarme, ¿no? Nosotros somos tercera dimensión, entonces para mí es un medio y es un lenguaje también.
Y bueno, yo creo que también estamos tocando un problema sobre el objeto desmaterializado, ¿no? El otro día observaba que pues ya se ven en esculturas inexistentes, ¿no? Y que es en un espacio y que compras una escultura inexistente. Entonces, tocando también el problema del objeto y del mercado, también lo virtual y lo desmaterializado, pues ya lo agarró el mercado. Entonces, sí estamos yo pienso, allí en una reflexión, ¿no? De qué estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo y cómo lo va a percibir. Y si esto queremos que entre a un mercado o no queremos que entre a un mercado. Sí son unas reflexiones que cuando estamos creando, cuando estamos trabajando, pues estamos también pensando en eso, ¿no? ¿A dónde va a ir a dar? Si va a entrar a un mercado. Y también en otra charla, pues el artista o el escultor o pintor o lo que sea, sí debes estar pensando a dónde va a ir su obra, ¿no? O quién quiere que la percibe o dónde, quién va a recibir esa obra, porque, pues como nos decía Michael Frey, ¿no? La obra de arte pues está ahí, en las personas que lo van a percibir. Entonces esa era mi aportación a este. Y en efecto, pienso que también hay políticas, digamos, de la experiencia y que las políticas de la experiencia están siempre construidas en función a la mediación, a los medios que nos colocan esa experiencia enfrente. Pensaba justo que, pensando en lo que decía Felipe también, en que, digamos, estas escrituras transversales o que atraviesan más bien la linealidad del mapa de Google es como es similar, no es lo mismo, pero es similar a caminar, digamos, en un lugar, en la misma calle de Chile, en el centro, y hablar con la gente. Y normalmente nuestro caminar es funcional, y entonces no hablamos con los desconocidos porque hay una mediación en ese sentido. El museo también es un mediador de las experiencias, ¿no? Es decir, coloca frente a nosotros posibilidades, pero también restringe posibilidades. Por eso me interesaba el hecho de que Silvia dijeras que las piezas son manipulables, porque ya eso ya implica justo una política de la experiencia y, que atiende a la representación, ¿no? Es decir, o que intercambia la representación por una cierta presentación. Es decir, en realidad lo que yo te muestro acá no es todo lo que se puede ver o percibir digamos, sí, percibir, sino dependerá de la experiencia de tu presente, ¿no? De que tú la atravieses la pieza y veas cómo se puede jugar, que ya implica una cierta vinculación. Yo decía que aunque, digamos, la curaduría de la exposición fue compleja en la medida en la que llegan muchos trabajos, en que el posgrado mismo pues ya presenta una serie de diversidades muy acusadas frente pues a la lógica de la pedagogía del arte o del diseño, que no es lo mismo que las artes visuales, o incluso el asunto del cine documental, que también está dentro de nuestro posgrado. Pues es difícil, digamos, cuadrar todo eso, pero que interesantemente o de manera quizás, no sé si forzada, aunque no hubo demasiado forzamiento en encontrar estas vías de comunicación, porque a pesar de que tú, Silvia, utilizas esta escultura, o más bien concibes la escultura como todavía material y tridimensionalmente, de cualquier modo se parece un poco, digamos, a la actitud de Felipe, en donde está preguntándole a los otros, como tú le preguntas a los otros en el presente de la manifestación de la pieza, qué opinan, ¿no? ¿Qué más pueden agregar, ¿no? Hay un intento de diálogo y el dispositivo, digamos, de diálogo o la mediación del diálogo se convierte, es la pieza, pues, es la pieza en sí misma o la propuesta de juego. Y yo ahí coincido y quiero mencionar también que justamente en el módulo en que nos pusiste a Felipe, a Blanca, ¿es Blanca? Y a mí, yo encuentro como una relación del fluir, ¿no? O sea, cuando los vi dije, es que sí, estamos conectados como una relación del fluir. Felipe, bueno, con la calle y todo lo que ya nos está explicando, y Blanca en estos acrílicos que pinta, pero yo los veo como si fueran algo relacionado con el agua, ¿no? Y bueno, en mi caso,
con el magnetismo, eso es como, como un punto creativo, ¿no? De tomar en cuenta esto que fluye, y bueno, cada quien en su forma, pero hay como esa necesidad de fluir, ¿no? Ya sea en la calle, con un material o con un magnetismo, pero yo encuentro esa relación en los tres y se me hizo muy, muy acertado este módulo. Me agradó esa forma por haber encontrado como es, te digo, esta cuestión como de algo que fluye, ¿no? Eso me agradó. A mí me parece curioso como también lo que hablabas de la experiencia que tiene que ver también con el fluir, que, que la exposición virtual se transforma en eso también. La exposición virtual, entrar a la plataforma y pasearse por estos tres espacios y por estas tres salas virtuales, se parece mucho como a estar revisando una calle de Google, y como que el tipo de experiencia que uno que vive en la virtualidad es similar como al ejercicio que yo planteé. Y como que también pasa eso que atrapa ese espacio virtual, como que atrapa como ingresar como a las obras y como sumergirse como en otra cosa, devolverse a este Soumaya inundado que le puse yo, y como también como fascinarse y querer como recorrer ese espacio virtual y ver los pájaros y ver el agua y salir al desierto y entrar a la otra sala. Como que siento de que de algún modo es como una forma también creativa, creo, puede ser, de plantear y querer como presentar una experiencia que ya no es física, pero que también se puede como leer, interpretar y sentir desde otra forma. Sí, totalmente. Justo he dicho también en las otras presentaciones que, pues, digamos, el espacio museográfico o la simulación museográfica, pues también resulta ser una suerte de pieza que reflexiona sobre los lugares y la manera de recorrerlos. Eh, Comentaba también que me había gustado mucho de manera intuitiva el hecho de que se comenzara en un desierto. Lo decía también en la inauguración, que aludía o me hizo pensar siempre en un texto de Zizek, en donde habla del desierto de lo real, que es una metáfora para hablar y además Zizek lo toma de la película de Matrix, justamente, en donde Neo le dice no Neo, Morfeo le dice a Neo, bienvenido al desierto de lo real, cuando él se logra dar cuenta de que vive en una simulación. Eh, Ese es el desierto de lo real, y Zizek dice que el desierto de lo real se presentó, por ejemplo, cuando se observan los restos de los edificios de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, que quedan solamente restos y llenos de polvo. Y ese es en realidad el vacío de lo real, lo que hay detrás de todas estas simulaciones que ya estaban en nuestras representaciones de entornos directos, ¿no? Es decir, el poder, las maneras de pensar o de ponderar o de preponderar ciertas estructuras sobre otras, ¿no? Porque para nadie es un secreto que en las calles de Nueva York, además, pervive al mismo tiempo que esas torres que resumen, digamos, la magnificencia de un lugar que ha sido construido con el desasosiego y el sufrimiento, pero también con el deseo que no puede ser invertido ahí en esos grandes aparatos de los ciudadanos de la calle, ¿no? que estaban cruzando al mismo tiempo también en esos lugares, que después se derrumba y pues queda la gente caminando alrededor de los fragmentos. Se derrumba la gran estructura, el gran vellocino de oro, y al mismo tiempo, pero la gente queda lamentándose o al mismo tiempo también generando nueva subjetividad, que ahí es un poco el lugar en el que podemos seguirnos relacionando, ya sea en el segundo entorno, en el primer entorno, es decir, en los entornos directos de representación directa, o en el tercer entorno, en el entorno digital, de representación mediada por la electrónica, ¿no? Por lo electrónico, por estos flujos de electricidad que nos mantienen conectados ahora, ¿no? Entonces, que al final un poco la experiencia artística podría señalar estas vías de contacto con los otros, ¿no?
bueno, pero yo ya me derivé del tema de lo museográfico, porque sí, pienso que finalmente también esta es una expresión y que es una especie como de ágora en la que nos reunimos y que de algún modo dialogamos, no necesariamente estando, platicando todo el tiempo, sino se dialoga, ¿no? Entonces me parece muy importante, digamos, también reconocer la labor de esta simulación que pues no podía ser otra, porque cómo gestionamos una muestra que además es una suerte de tradición. Por cierto que también se me olvidó decir, porque estuve leyendo en la semana, el tema de cómo Baudelaire se opone se critica desde el punto de vista de la modernidad los salones expositivos en el París de su época, ¿no? Y me parece muy interesante porque esto que tenemos como exposición de generación es en realidad también una emulación del siglo XIX, de los salones de pintura y que la Academia de San Carlos, pues, de algún modo ha heredado, ¿no? Sin embargo, es interesante ver cómo, pues, tanto nuestros hábitos se reproducen ahí, como también nuestras ganas de no siempre respetar del todo el hábito. Por eso remarcaba este deseo en ambos de llamar a los otros a la experiencia, de no hacer la división tan acusada entre artista-productor y quien consume, consumidor, espectador, ¿no? Sino que pues creo que el presente se construye más fácilmente, digamos, si renunciamos un poco a nuestro estatus en las lógicas, digamos, institucionales. Es decir, es difícil dejarlas porque al final estamos inmiscuidos en ellas hasta cuando vamos y pedimos un café, ¿no? Es decir, hay una serie, hay una institución que levanta esa estructura y frente a la cual pues, no podemos hacer otra cosa sino acatarla de algún modo y de manera inconsciente incluso, ¿no? Pero siempre habrá digamos, estos vasos comunicantes, estos orificios, lo poroso, que creo que el arte puede muy bien señalar y mostrar de maneras, yo creo, infinitas y múltiples, ¿no? Cada cabeza, digamos, es un artista, diría yo, ¿no? Cada cabeza y cada subjetividad presenta formas de horadar la sistematicidad del sistema, y eso es lo importante, yo creo, en esto. A mí me interesa como en relación a lo que estabas hablando como de la exposición misma y como lo que mencionabas sobre los salones y Baudelaire. Un poco como mi motivación para participar de la exposición no fue como el querer exhibir una pieza, sino también como querer participar de esto porque para mí es importante como a nivel de archivo, de registro o de documento, como esta exposición habla de un tiempo como que es nos tocó bien particular y de ciertos temas y como eso también queda archivado y guardado como para que en el futuro se pueda revisar y, y, y como y quizás como tomar como ciertos como ejemplos de opciones y caminos que se pueden o las que nos vimos un poquito forzados también como a, a tomar para realizar como nuestros procesos creativos. Sí, sí, y creo que por eso la posibilidad que me parecía interesante acerca de eh, plantear una cierta temática, en lugar de abrir, digamos, la convocatoria, mándennos lo que hayan producido y aquí seleccionamos y medio lo reunimos en función a, que está muy bien porque pues finalmente es un corte de caja, digamos, un espíritu de una época específica. De cualquier modo, justo por lo que decías, Felipe, pues era una provocación para reflexionar justamente de un momento eh, que, que, es complejo. No sé si la humanidad, que además hablar de esta generalidad de humanidad es muy peligroso, pero sí pocas veces, digamos, en la historia documentada se han dado, ¿no? Estos quiebres rudos. Por supuesto que es a nivel general, porque claro, las guerras, por ejemplo, pues son parteaguas definitivo, o el hecho de que se te caigan dos torres del nivel de las neoyorquinas también son parteaguas, y entonces dices, ¿qué está pasando? Pero es un momento histórico muy complejo en donde están apareciendo cosas, ¿no? O sea, señales de vida distintas a las que un medio año antes habíamos imaginado
tendríamos como opinión más radical. Y por otro lado, se han renovado, justamente antes de entrar a la sesión, platicábamos que estaba justo transcribiendo la conversación que tuve con un artista chileno, justamente Cristian Oyarzún, de la época del NetArt. Digamos, él sigue produciendo, pero la conversación va alrededor del tema del NetArt. Y una de las cosas que él dice y que me parece muy importante es esto renovó discursos que ya estábamos diciendo los artistas del NetArt a principios de los 2000, ¿no? Me parece que esto es muy positivo porque se redimensiona eso que se estaba hablando en esa época, se redimensiona en estas condiciones. Sí, nos obligó como a tomarnos en serio como lo de la virtualidad y a adaptarnos rápidamente y utilizar las nuevas herramientas. Sí, exacto. E intentar también, otra cosa que comenta Cristian, a pensar en el código abierto en momentos en los que el código está mucho más cerrado de lo que estaba a principios de los 2000. No sé, Silvia, si querías comentar. Sí, también, bueno, en relación a una pregunta que nos hiciste sobre cómo podemos replantear nuestra forma de presentar, ¿no? Lo que queremos presentar, por ahí iba la pregunta. Me quedé en eso porque también es como que un reto abordar otros lenguajes, ¿no? Pienso que, bueno, yo no manejo el video, pero sí esta época se está volviendo un reto de manejar varios lenguajes, ¿no? Entonces, el video yo creo que ha sido para muchos, pues la salida y va a ser para muchos, porque a lo mejor en un cierto momento, pues podemos videar esta experiencia, este movimiento, estas piezas, ¿no? Reproducir la experiencia para no solo mostrar la pieza, sino mostrar como el juego de lo que en mi caso pretendo, ¿no? Entonces también es lo que quería, que se me estaba olvidando decir, este reto, ¿no? De abordar otros lenguajes para presentar nuestro trabajo. Entonces, era lo que quería también mencionar. Y pienso que incluso más allá del video, pues estas piezas también se pueden modelar y generar, eh, digamos, las reacciones físicas que los materiales pueden tener a la hora de mover estos cubos. Sin embargo, yo coincido totalmente con el hecho de que no será lo mismo nunca que poder ver la eh, minuciosamente los pequeños, acercar la mirada a los pequeños fragmentos de metal reconstruyéndose a cada movimiento. Por mucho que la simulación pueda generar eso, y a mí me parecería bien peligroso, pero lo va a poder hacer, lo va a poder hacer. Por eso yo decía, quizás ya mi discurso, pues depende de una época y de los aprendizajes que pues yo he tenido y hemos tenido, pues nosotros que pertenecemos a estas generaciones, eh, incluidos, digamos, los niños que están naciendo ahora. Bueno, quizás no, quizás lo que están haciendo ahora ya, pero digamos los que nacieron hace 5 años, que tuvieron la oportunidad de experimentar y que luego se vieron frente a la imposibilidad de hacerlo directamente y que salieron de esto a los 7 años a regresar, a intentar regresar bueno, a comenzar su escuela, eh, ya es una generación, digamos, a eso me refiero con nuestras generaciones, que estamos aún anhelando esta posibilidad de ver la pequeñez. Yo lo pensaba respecto a Felipe, caminar en una calle en el centro a mí me presenta una cantidad de posibilidades porque la perspectiva no nada más depende de en dónde coloque yo mi mirada, pensando en esto que puede hacer Google, o incluso el Second Life, que lo hablábamos el otro día en la inauguración, que a mí se me olvidaba el nombre de la plataforma, que es Second Life en donde puede uno pasar a una realidad, digamos, totalmente virtualizada y encontrar personajes extraños y fantásticos en el recorrido que también son otros usuarios que se personifican. Por mucho que esto sea posible, pues yo siempre me quedaré con la minuciosidad de una perspectiva que se combina con lo que estoy oliendo, con lo que llevo comiendo, con que quizás estoy escuchando música al mismo tiempo o no, y escucho los gritos que están detrás de mí y no los que están delante. Y eso es una combinación tan compleja
que habíamos pasado, que pasamos desapercibidos, o sea, que nos pasa desapercibido, o sea, la percibimos, pero no la ponderamos, como me parece que ahora podríamos ponderarla y sin embargo no hacemos porque salimos de nuevo a lo mismo, un poco que lo que estábamos haciendo, a la mismo tipo de experiencia mediada a la que estábamos, ¿no? Es decir, frente a la posibilidad de experimentar de manera radical los acontecimientos, pues siempre el hábitus nos regresa a nuestra formulación anterior. Sin embargo, si nos lo ponemos como problema, desde las artes, quizás las artes por eso permiten esa sensibilización. Si nos lo ponemos como problema, la experiencia directa, ¿no? Sentir el aire tocando nuestra cara, por poner solo un ejemplo de los infinitos que podría haber frente a esto, es algo que es inconmensurable, ¿no? En ese sentido. Y estas propuestas, estos juegos, estas tiradas de dados, diría Mallarmé, ¿no? Estas tiradas de dados que implican cada pieza, implican una cantidad infinita de azar que se coloca frente al otro. Ahí está el contacto y la posibilidad de contacto, pero nuestro deseo no dejará de reproducir la posibilidad de experiencia, sobre todo nuestro deseo convertido en arte, ¿no? En la posibilidad de invitar a los otros a esa experiencia. Pero el deseo también yo creo que puede transformar esa experiencia o sea, lo que estabas hablando como que me acuerdo, también es un recorrido que plantea Benjamin en Crónicas de Berlín, que es como regresar a la ciudad de su infancia y regresar no físicamente, sino como a través de la memoria y escribir como las percepciones y recuerdos de calles, olores, emociones que sintió. Entonces como que a mí me parece que también vuelvo a lo mismo, que la experiencia presencial es intensa, interesante, pero también como ponerse en otro plano, ya sea virtual o incluso emotivo, en el caso de Crónicas de Berlín, también lo transforma y lo vuelve igual de intenso y de interesante. Sí, de acuerdo. Finalmente la escritura resume estos recorridos que mentalmente tenemos todo el tiempo. Curiosamente, a mí se me olvidaba soñar, no es que se me olvidara soñar, sino que se me olvidaba recordar mis sueños. Y esta pandemia ha servido para que sueñe más intensamente y con lo que sueño es con recorridos en ciudades complejas, distintas, que son el resumen de ciudades que solamente tengo en la memoria, que se convierten en esta cosa extraña que son los sueños, ¿no? Entonces, sí. Se agrega como una capa también, como que vuelve a los paisajes emocionales. Sí, exactamente. Y que es la misma manera en la que tenemos para recorrer de manera presencial nuestros espacios, ¿no? Es decir, no recorres puramente nunca un espacio, sino lo recorres con eso, también con tus recuerdos, con tu memoria, y esos recorridos se pueden hacer también mentalmente, y creo que estas simulaciones, a mí siempre me encantaron los juegos estos de primera persona, sobre todo, y a veces, lo decía yo en la inauguración, por eso me encantó también el tema de Second Life, porque me convertía también en esos espacios en un paseante, intentando reconocer, digamos, las cosas, los dibujos en tercera dimensión, en una tercera dimensión simulada, que se presentaban ahí, ¿no? Entonces te conviertes también en un paseante en eso, o de manera menos literal, en otros mundos, quizás, ¿no? Puedes recorrer también, digamos, este asunto de la intimidad justo tiene que ver también con el recorrido de nuestros propios espacios en el confinamiento. Hay, hay una concentración en el polvo, en las motas de polvo, en nuestros objetos, en donde los ponemos, en nuestro orden y en nuestro desorden, que también suelen ser frente al cual también solemos hacer recorrido. Ahora, lo complejo es que este tipo de experiencias son solamente experiencias visuales y quizás un poco auditivas, como que dejan fuera el resto de los sentidos. Y también hay como da un poco de temor que dejemos como de sentir de otras formas. Sí, aunque también me da un poco de temor cuando sea tan radicalmente perfecta la simulación en el entorno electrónico que no diferenciemos, quizás habrá que elaborar más esta idea, pero
pero que no diferenciemos entre la experiencia, digamos, de jugar con pedazos de metal que se atraen según imanes y pedazos de metal imantados, no diferenciemos de ese entorno a poderlo realizar también en este entorno. Quizás esta metáfora del retorno de lo real y de Matrix, que por supuesto también Zizek critica de manera literal, pero dice, eso es interesante, ¿no? Como en la Matrix, digamos, en este asunto ficcionado, era posible imaginar que estábamos dentro de un mundo y no estándolo. Y entonces esto coincide mucho también con el hecho de que empezaron a salir, incluso antes de la pandemia, teorías de si esto era o no era una simulación y bla, bla, ¿no? O sea, una serie de dudas incluso de nuestra propia existencia, que tienen sentido esas dudas, porque al final nuestra mediación con el espacio es complejo y a veces es muy... No, no diría, no lo quiero moralizar, pero sí tiene muchos problemas, ¿no? La mediación que tenemos frente a nuestros entornos en las ciudades, ¿no? La imposibilidad de hablar con los otros, de intercambiar con los desconocidos puntos de vista acerca del recorrido en el metro, por ejemplo, ¿no? El hecho de que todo el mundo vaya encerrado en un vagón y todo el mundo va en silencio sepulcral, nadie se comunica. Ahora también hay otras formas de comunicarse, con los olores, con los empujones, hay una comunicación ahí que nos pasa desapercibida, pero digamos, dialogalmente estamos imposibilitados para comunicarnos con nosotros. Por eso decía, los problemas que podemos estar viendo en estos entornos electrónicos, ya los teníamos también antes, ¿no? Bueno, volviendo a Matrix, también la idea bueno. que la pandemia, en realidad el virus somos nosotros, los humanos. Podría ser, o bueno, parte del problema y no de la solución. Y bueno, ahorita estaba pensando también en que al momento de hacer estas descripciones de paisajes imaginarios, como la palabra, ¿no? Va a tomar una fuerza y un poder de descripción, ¿no? Porque podemos llevar la palabra a lo poético, a lo narrativo, y entonces viene la problemática de abordar otros lenguajes. ¿Y cómo hacemos llegar la palabra, ¿no? Si vamos a hacer una descripción de un lugar, puede ser una simple descripción o algo hasta poético, o yo qué sé, ¿no? Entonces, la palabra también como un recurso y como revalorar el lenguaje de lo escrito y hasta dónde lo podemos llevar, ¿no? También. Sí, totalmente. Sí, sí. Creo que tiene mucho que ver con la posibilidad justo de eso, de redimensionar, redimensionar los objetos que tenemos a nuestra mano y reconsiderarlos como posibilidades de contacto. Bueno, vamos llegando al final, no sé si quieren agregar alguna otra cosa. No, yo creo que ya como que lancé algunas ideas que me interesaban como plantear. Ya. Pues les agradezco mucho también a los que nos están siguiendo en la página. Este video queda ahí para que lo puedan revisar en cualquier otro momento, si llegaron después de ya iniciada la transmisión. Y bueno, quería nada más agradecerles a Felipe, a Silvia por sus comentarios, por haber participado, también a los demás artistas que estuvieron presentes, digamos, en la convocatoria y que están exponiendo su trabajo ahora mismo en la galería virtual. Y también agradecerle mucho pues a Julio Osornio, que nos ha, digamos, acompañado en todo este proceso, en la programación a Luis Portugués y a Owen Carmona, en el diseño a Abigail Rojas y Alejandra Padilla, perdón, en el diseño arquitectónico, que es todas las modelaciones que pueden ver, a Emma Duarte, a Grecia Gómez, a Noemí Vera, en el diseño sonoro, que también ahí hay una experiencia muy clara desde lo sonoro. En cada una de las salas hay un diseño sonoro, a Cristian Martínez y a Tobías Álvarez. Y bueno, pues sigue ahí la exposición en la academia, en la página de la Academia de San Carlos. Y bueno, pues eso, agradecerles a todas y a todos el que nos hayan acompañado. Y pues ya nos estaremos viendo, ojalá presencialmente en algún momento. Gracias a ti, César. Bueno, y a todas. Gracias, César. Hasta luego.